Euron, queridos patitos, parece que la toma de decisiones es definitiva respecto a la salida de Rusia respecto al Consejo de Europa. Es un organismo que en teoría marca la globalidad del espacio europeo como continente para las cuestiones ligadas a derechos humanos. Pero, evidentemente, poner en cada ciudadano ruso, después de completar el tracto jurídico interno del país, un instrumento como Estrasburgo para lidiar los asuntos después respecto a las violaciones de los derechos humanos, parece que después de la invasión de Ucrania es un asunto que le es superfluo y que le molesta. Evidentemente, ahí tenemos un asunto como es la muerte de decenas de periodistas como Anna Politkovskaya en Rusia en las últimas décadas, agentes de inteligencia como Skripal o Litvinenko, por Novichok y otras sustancias que ameritan el hecho de que lo que hemos visto después, como gente que estaba demasiado cerca de ventanas o que caían por el hueco de la escalera por resbalones tontos. Por tanto, ciertamente ahí tenemos realidades que ameritan ser estudiadas porque evidentemente no van a poder ser captadas por el Consejo de Europa, del que se ha desligado completamente Rusia y el señor Putin. Por tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado la ley que deja sin efecto los tratados del Consejo de Europa y de esta forma también la Carta Social Europea sobre Derechos Humanos y otros acuerdos alcanzados con la organización en el pasado. Debido a la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo de Europa, se considerará que los siguientes tratados internacionales dejan de aplicarse a Rusia a partir del 16 de marzo de 2022, ha indicado el gobierno ruso en un comunicado. La ley se refiere específicamente a la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de la Represión del Terrorismo y la Carta del Consejo de Europa, tal y como recoge el documento. La ratificación llega casi 2 semanas después de que la Duma del Estado rusa, la Cámara Baja del Parlamento, avalara de forma unánime dejar sin efecto una veintena de tratados del Consejo de Europa. La iniciativa fue introducida el pasado mes de enero por el propio Vladimir Vladimirovich Putin y apuntaba a la retirada de Rusia de estos tratados y su renuncia a la Carta Social en relación con la salida del país como Estado miembro. Un total de 21 documentos han sido así retirados, entre los que se encuentran las convenciones europeas de lucha contra el terrorismo, la protección de los derechos humanos, la citada Carta Social Europea y la Carta Europea de Autonomía Local, entre otros pactos. Sin embargo, altos cargos del gobierno han asegurado que la suspensión de estos tratados no afectará negativamente a la situación de los derechos humanos en Rusia y han defendido que la Constitución rusa ofrece garantías al respecto. Aquí es donde podemos hablar respecto a la diferencia entre asuntos como, por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que adquiere fuerza fundamentalmente a través de su implicación, a través de las constituciones que hacen referencia a la misma. Por ejemplo, la Constitución española está en el artículo número 10, la referencia a los derechos humanos y a los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos y a cualquier otra circunstancia parecida, como por ejemplo la incorporación legal de los pactos de derechos humanos de la ONU de 1966 a través de la fórmula de la aplicación en el BOE en 1977, es decir, un año antes de la ratificación de la Constitución, que fue definitivamente publicada en el BOE el 29 de diciembre del año 1978. Por tanto, los rusos, en parte, tienen derecho a hacer lo que les consideren, pero digamos que salirse de instrumentos de ratificación de instituciones comunes respecto a los derechos humanos es algo que va en detrimento de los miembros de Rusia, es decir, de los ciudadanos y sus derechos como tales. Más allá de la posible repercusión de la propia Constitución de Rusia,
los derechos humanos, que no deberían de ser considerados política o partidismo en sí, porque es lucha por derechos humanos, valga la redundancia del propio término, es decir, de algo intrínseco al ser humano, más allá de que ha habido decisiones que han atentado contra los derechos humanos en otras esferas, poniendo en duda la universalidad de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, por ejemplo, con la llamada Carta de Derechos Asiáticos, también la Carta de Derechos Africanos, como si hubiera unos derechos específicos respecto a africanos o asiáticos, y el ámbito de los derechos universales fuera algo ligado, por ejemplo, a esa época en la que solamente estaban 45 países en la Organización de Naciones Unidas, o 51, y por lo tanto los países por descolonizar no pudieron tomar decisiones respecto a, lo cual evidentemente lleva al hecho de persuadir a que se tenga la visión de que los elementos de la Carta de Derechos Humanos estarían ligados al antiguo colonialismo, a Occidente, a los blancos, y sería algo ligado a algo que no está con ellos y por lo tanto debe despreciarse. Por tanto, ciertamente es un asunto grave el que plantea la salida del señor Putin de Rusia, de este organismo multinacional, en una idea que debería de ser transmitida con un tiento, porque trasfonda una realidad compleja y complicada, como es la de multipolaridad y multilateralismo. El señor Putin y Rusia han lanzado la idea de la multipolaridad como vanguardia de una nueva realidad que el mundo debería transitar por el desgaste de instituciones multilaterales, como por ejemplo el Consejo de Europa, o por ejemplo las propias Naciones Unidas, o la OMS, o instituciones donde, o el FMI, Banco Mundial, donde los rusos son incapaces de aglutinar fuerzas alrededor de ellos. Se ha visto en el año 2022 y 2023 en votaciones de la ONU, en la Asamblea, donde 141 países han votado por pedir a Rusia la salida de las tropas de Ucrania. Y solamente 6 países más, Rusia, países como Nicaragua, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, han estado al lado de la potencia ocupante, de la invasora, agresora, fascista de Rusia. Y por tanto, ahí no tenían mucho que rascar. Y por tanto, ante eso, han hecho un retraimiento de esa forma de multilateralismo, en donde se tiende, un poco como dice el profesor Oscar Vara, a una forma más ligada a Metternich, a Bismarck, sobre todo a Metternich con la paz del Congreso de Viena, la idea de Putin respecto a las zonas de influencia, a que esta es una zona tuya y yo no me meto ahí, y esta es la zona mía y yo no me meto aquí. Pero es que estaríamos hablando de la ausencia del conocimiento después de Westfalia, en 1648. Estaríamos hablando de que después de la Convención de Viena, del Congreso de Viena, ha habido un montón de elementos que han influido en la toma de decisiones, ya sean derechos humanos, guerras, la injerencia humanitaria, que sobre todo en el siglo XX habríamos olvidado la Primera y Segunda Guerra Mundial, habríamos olvidado la injerencia en Vietnam, no, más bien la injerencia de Vietnam en Camboya, porque recordemos el genocidio Khmer. Los Khmeres llegaron el marxismo-leninismo hasta las últimas consecuencias, diciendo que cualquier persona que pudiera leer, que tuviera un sofá, no, esto lo dijeron los chinos en la Revolución Cultural, pues digamos que todo intelectual era persona contrarrevolucionaria per se, y por tanto había que salir las zonas contrarrevolucionarias, como las ciudades, y por lo tanto evacuaron todas las grandes ciudades de Camboya y mataron a un montón de gente hasta llegar a 2 millones de los 6 millones de habitantes que había. Un tercio, uno de cada 3 ciudadanos de Camboya fue asesinado por los Khmeres rojos.
En ese momento fue cuando Vietnam dijo, a pesar de que ambos supuestamente eran marxistas y leninistas, entrar a sangre y fuego para eliminar a esa banda de genocidas como fueron los Gemelos Rojos. ¿Hicieron bien? ¿Fue una injerencia humanitaria? Sí, fue una injerencia humanitaria, lo mismo que en Pakistán Oriental en 1970. Estamos en la década de los 70 porque en el comienzo fue esta injerencia en Pakistán Oriental, y la de los gemelos fueron en 1978. Solamente habían tardado 3 años desde la toma de Phnom en el año 1975, más o menos en paralelo a la caída de Saigón. Por lo tanto, ciertamente tenemos un asunto gravísimo en donde 3 años después, solamente 3 años, matanza de 2 millones de 6 millones de población. Evidentemente, no podemos olvidarnos el caso tremendo de 1 millón de personas muertas en 1994 en Ruanda en 3 meses por machete, tras el llamamiento de Interhamwe. Pero eso es un caso distinto, seguramente, porque la injerencia humanitaria ahí no se dio. Se esperó al final del agotamiento de las fuerzas para intervenir. Ahí nadie intervenió, nadie, ni siquiera Rusia, que era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué hizo Rusia en aquel momento para parar el genocidio en Ruanda? Pues evidentemente tenemos el asunto de Pakistán Oriental como otro caso de intervención humanitaria, en donde dijeron los líderes de Pakistán que, bueno, matemos a todos los que haga falta para resumir para acabar. En castellano más sería para terminar, para liquidar la insurrección que había en contra del gobierno, que les había llevado a una situación complicada en lo económico, en lo social, en lo humanitario. No tenía ningún interés en la exploración de allí porque era un poco levantista y era contraria, porque votaban a otro partido completamente distinto al del Pakistán occidental. Y eso llevó a una situación de desafección en la que Pakistán Occidental decidió limpiarles el forro directamente a todos los que hiciera falta, y pidieron ayuda a la India. Oye, India, por favor, métete aquí dentro, aunque sea de momento, temporal, y líbranos de esta gente que ya ha dado las órdenes para hacer una limpieza étnica en toda regla. Por lo tanto, ciertamente, ahí hubo una injerencia humanitaria en donde la India entró, solucionó el problema y salió inmediatamente. No se quedó más de lo necesario. Y lo necesario fue poco tiempo. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos dos casos: el tema de Camboya, el tema de Pakistán Oriental, que se convirtió en Bangladesh. Dos casos donde deberíamos aprender el hecho de que las esferas de influencia son motivo de oprobio y dejado del pasado. Antes de instituciones como la Sociedad de Naciones, que funcionó mal que bien para determinados casos, la Organización de Naciones Unidas, que funciona mal que bien para determinados casos, en donde el problema vuelve a ser el hecho del veto. Y Rusia tiene veto, y por lo tanto, cuando va una invasión por parte de Rusia a Ucrania, va al Consejo de Seguridad y oye, que yo estoy en contra. Ah, eres ruso. Ah, sí, pues con votar no es veto. ¿Qué pasó en el año 50? En el año 50, en el año anterior, había habido la victoria de Mao en la Revolución China. Y por lo tanto, ahí en China, en teoría, la que estaba en la ONU era la de la reunión de San Francisco del año 45, que era China Kuomintang, la China de Chiang Kai-shek. A pesar de que Estados Unidos fue responsable directo por atarle una mano y media a Chiang Kai-shek en la espalda, respecto a que pudo haber aplastado a los comunistas en el 46 y en el 47, pero Estados Unidos no le dejó. Pues cuando en el 49 gana Mao, Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán, que resulta curioso porque desde el año 1895 era parte de Japón, y hasta 1945 era parte de Japón, Taiwán. Y antes, previamente, había sido, en siglos anteriores, había sido parte de Portugal, Países Bajos, España. Es decir, había tenido poco contacto realmente con la China continental. Pero bueno, solamente 3 años desde el 45, 46 hasta el 48, 49,
pueden sustentar una reclamación de la China continental. La cosa es que el gobierno de Taipei era en realidad quien tenía el asiento en Naciones Unidas por derivación del que había sido refugiado y por lo tanto, en teoría, la situación respecto a la Unión Soviética, que estaba bastante sola, pensaba que iba a tener un compañero de baile en el grupo de los cinco, que estaban Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Unión Soviética. Y por eso se ausentó durante bastante tiempo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por eso cuando llegó la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur, ellos no estaban. Y por lo tanto no pudieron vetar. Y los chinos que estaban eran los chinos de Taipei. Y por lo tanto tampoco vetaron. Y por lo tanto hubo envío de cascos azules, una misión del Consejo de Seguridad, una misión de la ONU para tratar de frenar la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur. ¿Problema? Pues que evidentemente ese asunto fue puntual y no se ha vuelto a repetir. Por ejemplo, cuando llega en 1990, en agosto del 90, la invasión de Kuwait por parte de Irak, la Unión Soviética podía haber vetado y haber dicho que no, y que fuera una misión internacional liderada por Estados Unidos, pero estaba en descomposición y votó a favor. Y fue una misión también de cascos azules, Naciones Unidas, la que estuvo involucrada en aquella llamada Guerra del Golfo. Y ahora, evidentemente, no va a votar a favor Rusia de una destrucción sistemática de la vida en Ucrania, acusándose a sí misma. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto que está ligado a todo esto. Está ligado porque Rusia está privando de una situación ligada a los derechos humanos para guarnecerse de posibles realidades que le pudieran afectar tanto personalmente como institucionalmente al sistema actual. Porque una buena parte de los miedos que derivan de la propia idiosincrasia de la agresión sobre Ucrania tienen bastante que ver con el hecho de que no quieren y no querían que Ucrania, un país eslavo, estuviera alejado del hecho de necesitamos un zar fuerte y poderoso, con un régimen centralizado, con una economía que vaya mal, pero para tener un ejército poderoso y así poder ser una forma distinta. Decíamos los derechos africanos o asiáticos, pues aquí veníamos una visión eslava respecto a la vida y por lo tanto los eslavos tienen una forma de gobernar distinta, no pueden ser democracia liberal como estos occidentales, eso no funciona en Rusia ni en cualquier país eslavo, porque los eslavos somos distintos. Y por tanto habría un asunto, un vector, en donde un país que no es tan difícil de comparar con Rusia, como es Ucrania, teniendo un régimen que pudiera aproximarse a Polonia o República Checa, que también son eslavos, la gente se olvida eso, porque como han tenido otra evolución, pues como ellos, que pueden ser parte de la Unión Europea, que pueden ser parte de la OTAN, con sus infraestructuras, con su calidad de vida, ir progresando, serían el peor ejemplo para el ruso medio de que es posible tener un país sin zar y sin represión y sin... Y por tanto, ciertamente debe desligarse de instituciones como esta para impedir al ruso medio participar de la reclamación en Estrasburgo y en base a estos códigos y leyes y tratados internacionales otrora firmados por Rusia para que confíen única y exclusivamente en los tribunales rusos. Claro, ¿quién se puede fiar de los tribunales rusos? La seguridad jurídica dentro de Rusia, las garantías constitucionales y derechos humanos dentro de Rusia. Es un juego bastante peculiar para aquel que quiera suscribirse al hecho de que todos los que hemos dicho, periodistas, opositores, en Boris Nemtsov en 2015 o Navalny, que está encerrado y le metieron a la cárcel la última vez porque no se había presentado al último juicio. Claro, al último juicio no se pudo presentar porque había sido envenenado y le llevaron corriendo a Alemania para no morir.
Es decir, le acusan de violar el no presentarse a un juicio porque lamentablemente no murió. Y como no murió, pues eh, se fue a Alemania y en vez de morir y no acudir por haber muerto, pues no acudió por estar en un hospital fuera de Rusia, tratándose por un envenenamiento. Estas cosas suceden. Y si suceden con Navalny, pues para un montón de gente es como aquella prostituta que en el caso de Kennedy, en la película de Oliver Stone, decía, bueno, pues si han intentado esto conmigo, bueno, no era más bien, era más al revés. Mira, si le han matado a Kennedy y han hecho estas cosas en las alturas, ¿qué no harían conmigo si yo digo la verdad? Por lo tanto, digamos que este esquema que Oliver Stone decía respecto al caso Kennedy, eh, pues que puede establecerse en la vida de los rusos medios, en la vida de todos esos que ven cómo se entra a sangre y fuego, como si fuera algo descontrolado en la toma de empresas, en toma de negocios, que no hay estabilidad y digamos que ser amigo de Putin es la garantía para la supervivencia, a pesar de que ha habido gente que ha criticado la invasión y lo dicho, se ha acercado a ventanas que estaban abiertas, ha caído por el hueco de la escalera y por tanto, si a eso le han hecho a los oligarcas, que no le van a hacer al pueblo llano, han votado por los pies y buena parte de la gente ha escapado por piernas y buena parte de esa gente que se ha ido son la gente que iba a protagonizar manifestaciones en las calles. Por lo tanto, ese éxodo en el fondo beneficia a Putin porque una economía menor está sacrificada por el hecho de que esos votantes pro-occidentales ya no están dentro del país y por lo tanto ya no debe preocuparse por ellos. Pero el resto de la gente, que ya no tiene acceso a esos instrumentos y herramientas de garantía de sus derechos humanos y deben de única y exclusivamente cuidarse respecto a la normativa rusa, ¿están más seguros hoy que hace 2 años y que hace 10 años? Ahí está la circunstancia respecto a la salida de Rusia de estos instrumentos y mecanismos paneuropeos. Y luego está Macron, que hace la comunidad política europea, que no sé si volverá a conocerse alguna reunión de ellos, pensando en ir lo que el señor de Gaulle hablaba desde Lisboa a los Urales. De momento los rusos no están por la labor de nada de todo esto. Y si piensan que después de una paz rápida, aquí paz y después gloria, pues la situación con Rusia va a ser complicada y de extrañamiento por mucho tiempo entre la esfera europea y occidental y el ámbito de Rusia. Y eso parece incorporar el asunto de la salida de estos mecanismos que antes supuestamente había voluntariamente acudido a ellos para tener una perspectiva distinta de lo que había sido el régimen soviético en el tratamiento de las personas y que en el breve lapso supuestamente de la ventana de oportunidad de los años 90 pues supuestamente vieron lo que un régimen liberal es, un régimen de Putin a través de Yeltsin, que es el padre. Ruslan Hasbulatov está en el libro de la Rusia de Putin que vincula a su papá político con el heredero, con Putin, como si fuera, y es el mismo sistema. Por lo tanto, ¿merecen los rusos lo que tienen? ¿Pueden tener otra cosa? Es un asunto que la gente, pues, a ver los rusos qué hacen con su vida y cómo resuelven este asunto. De momento los ucranianos están diciendo que no quieren ser rusos y tienen derecho a ello. Y seguramente tendrán su participación en la esfera eurooccidental y sus ciudadanos tendrán esos mismos derechos que ahora los rusos carecen. Una disforia de política, una política de disforia en cuanto a la desigualdad. Bueno, en fin, aquí está el asunto. Los rusos deben saber lo que ha hecho Putin y sacar conclusiones y tomar decisiones y consecuencias. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Betis Helpian.